7. Noches, vamos a hacer la revisión y asignación dentro de los grupos de los que han participado el día de hoy y según lo que indicaban sus compañeros. ¿Ok? Vamos a ver el grupo 11 que indica Villarreal Barriga. Villarreal, vamos a ver, aquí lo vamos a ocultar esto aquí, para que miren. Tingo, Barriga. Villarruel. González Román. A ver, González Román, FMO. Bueno, tenemos en este momento entonces aquí, ahí, ¿dónde está ahora? Bueno, vamos a poner aquí. González, Llave, Montaño, Ríos, Rojas, Salame, Sandoval y Villarruel, ¿no? Eso quiere decir. ¿Ok? Esos vendrían a ser proceso TIC. Bueno, TIC, entonces, inerte gas, quiere ser, va a ser el número 3, ¿ya? TIC 3. Ya, luego tengo aquí el grupo de Luisaga, vamos a ver. Luisaga. Ustedes no tienen, ¿no? Luisaga Arenador, Luisaga Rodrigo Barba. ¿Por qué Luisaga Salazar? Tú recién te has incorporado, ¿no? Barba. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Tenemos Barba. Tengo Barba. Barba, Cuca, Luisaga, Romero, Zavala, Segovia y Vega. Son 5. Aquí tengo 6, pero... Ah, no, ese es el último, estaba Vega, ya. También tenemos el PIC 2, ¿ya? PIC 2. Vamos con el siguiente. Heredia. Almanza, Urtunduaga, Espinosa, Herrera, Montaño, Moreno. Aquí Moreno, ¿qué ha pasado? 7. ¿Moreno está o ya no está?
Sí estoy ingeniero, solo que se olvidaron de anotar la lista de hoy, mi nombre. A ver. Ya. Aquí tenemos, bueno, el grupo 9, desarrollo máquina rodadora de plancha. Hernández Montaño, MRP. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diez tengo aquí Hernández Montaño. Aquí Chuquimia, por ejemplo, no tengo aquí. Bueno, TIC están haciendo. TIC 4. Aquí falta alguno. Rocío Sandor, Fernández, León Valderrama, Molina, Ponce, Rosell, Suárez, Wills y Campbell. León. Falta Chuquimia Leitón, ingeniero. Falta Chuquimia. ¿Qué ha pasado con Chuquimia? Decirse a Chuquimia. Sí, 4. No tenía grupo, ¿no? Él ya estuvo ya para la defensa del proyecto, ingeniero. Ya. El otro. Yuri, ahí lo tengo bien aquí. Quiroz, ¿no? Mendoza, Carrillo. ¿Qué pasa? Ocho. Bueno, está Mapaz Arancibia, Arispe, Paredes, Pinto, Quiroz, Zavala y Dubán Mendoza, ¿no? Presente. Zavala viene a ser el MIG 1, ¿ya? MIG 1. Uy, bueno, estoy viendo los casos. Qué problema. Están aumentando, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, quieren. A ver qué pasa. Mitch Chávez Suárez. Ese sea. Cinco. Mitch. Mitch 2. ¿Qué será? Mitch 2. Lara. Eso. 6. Aquí este grupo de García Orellana. Hay uno más. ¿Quién es? Es Mario Quiroga, ingeniero. Se incorporó al grupo de 100 hoy. No tenía el grupo y se incorporó. Ya. Quiroga, dice, ¿no? Quiroga Mario. Y Quiroga Mario, ingeniero. Mix 3.
3. Alba Cáceres. MPH. Alba Cáceres. MHP. Tengo arco menor. Es W 1 8. Bueno, 8 está bien. Luego tengo aquí Claure SN sin nombre SN 6 Claure Dávila Lema Martínez Quiroga y Salvatierra, ¿no? Guzmán Padilla. Guzmán Padilla, aquí tú, estás en un grupo PGR. No lo tenía todos los nombres, ¿no? No, ingeniero, no tenía. Bueno, aquí entonces son MAU 3. Ya. Tengo aquí, bueno, Oxy, Flores Salguero. Flores Salguero, RP. Oxy. Choque Flores Galvez Heredia, Moseín, Quispe, Cabrera y Villarreal. ¿Sí? Sí, ingeniero. 6, 7. Está bien. FCA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aquí ese grupo de Achú, hay uno más. ¿Quién falta? Achú, Apasa, Quispechoque, está Franciscano, está Peisaga, está Callao, está Apasa Lucana, sí, están los 6, está bien. Vamos al último, Arévalo.
8 está bien. Vale. Listo. Hay algunos que no tienen, por ejemplo, Apaza Lucana no tiene grupo, Arroyo tampoco. Luego aquí tengo Mendoza y Meneses. Luego aquí Quispe, Huanca, Seas, Sosa, Uriona, Villazón y Rosel Camacho. Ya, no sé, tienen que preocuparse un poquito. Ya. Ya, lo que pasa es que posible. Sí, no, lo que pasa es que doble lo voy a hacer todo raro. Ok, entonces eso vendría a ser, ¿ya? Buenas noches, ingeniero. Creo que Apaza igual está repetido 2 veces. Apaza Lucana. Aquí tengo, lo que pasa es que tengo un Apaza Lucana y Apaza Aguayo. No, más abajito estoy en grupo. El número 19. 19. No, perdón, el número 14. No, está sin nombre. Antes del 14. Ya, este de aquí. Sí, es ingeniero. Ya. Bueno, después lo voy a revisar esto. Listo. Ingeniero, mi nombre igual está repetido, Sosa. Sosa Aguilar me puso como Sayuri Sosa, pero Sayuri es mi nombre. Aquí está Sosa. Sí, y más abajo está Sayuri. Sayuri Sosa. Ya. Ya, eso vamos a ver. Listo. Bueno. Supongo que han tenido la oportunidad de poder hablar con sus compañeros sobre la visita al taller que hemos tenido el día de ahora. ¿No? Han visto los distintos procesos que son bastante importantes para la parte de realización de distintos trabajos, ¿no? En el cual existe una diferencia con el asunto de la parte de soldadura que realizarían ustedes en comparación con la parte de los soldadores convencionales o de los técnicos superiores de soldadura, dentro del cual ustedes le estaba explicando de que su trabajo consiste directamente en realizar la parte de evaluativa de formas y sistemas de control y formas de resistencia directamente de cada una de las uniones. En cambio, por ejemplo, el soldador lo que le interesa simplemente es realizar la soldadura de acuerdo a lo que se le va especificando. Muchas veces solamente se basan bajo la regulación de su equipo para tener el amperaje necesario y un pequeño conocimiento de la parte de variación térmica que puede existir, bajo el cual nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo va a afectar el calentamiento
de la unión que nosotros vamos a realizar debido a la variación que puede presentar en la regulación de la máquina de amperaje y la concentración en sí del soldador, de la velocidad. En este caso, ustedes directamente se tendría que ver y hacer la evaluación correspondiente para poder ver que no pueda ocurrir fallas ni reparaciones dentro de cada uno de las uniones que se van a tener. De la misma manera también se tiene que hacer la evaluación de tiempos, costos, tratando de la optimización directa de la parte de las personas que van a realizar la soldadura. Y se tiene que sacar, por ejemplo, para poder realizar cualquier tipo de revisión de rendimiento de cada uno de los trabajos que se van a presentar, tendrían que hacer la evaluación y hacer la verificación de cuál es el resultado de cada uno de los soldadores en cuanto a realizar una unión, que puede ser desarrollada por pulgada lineal o por juntas. ¿Ok? De esa manera. Y generalmente cuando se realiza, voy a tratar de ver, mientras estamos hablando, voy a buscar, a ver si lo puedo encontrar, el ejemplo que se tendría. Ya. Entonces, para lo cual vamos a ver la parte de metalurgia de soldadura y soldabilidad. ¿Ok? A ver, vamos a ver cómo vamos. Y costos. Inicie. Ya. Bueno, entonces, de acuerdo a los comentarios, no sé qué les han planteado, cómo han visto sus compañeros la parte de práctica, ¿no? A ver, ¿cuál han visto que ha sido su experiencia? ¿Algún comentario? ¿Cuál era la pregunta, ingeniero? Disculpe. ¿Cuál ha sido la visión o experiencia que han tenido directamente con la parte práctica de visita al taller, pues, ¿no? La verdad, muy, muy interesante, muy directo todo, cómo son los procesos de las diferentes soldaduras que hay. Y fue buena la experiencia, la verdad. Fue muy, no tanto teórico, sino que práctico. Entonces, en función a eso, generalmente, que simplemente fue la explicación directa que se realizaba en los distintos procesos y cómo se hace en la parte de en qué consiste cada uno de los procesos para realizar la soldadura. Y bueno, ¿no? Es muy importante tener toda esa relación que favorece para sacar los distintos rendimientos y qué proceso utilizar para distintos trabajos dentro de la industria que vamos a tener. ¿Ok? De esa manera. Abierto. No, está bien. Bueno, en el intermedio vamos a verlo, lo que va a ocurrir. ¿Ok? Bueno, vamos a ir viendo lo que es la parte de metalurgia de la soldadura. ¿Cómo influye directamente el regulaje de la máquina en función del amperaje que se les va a poner? Y cómo varía la parte
de calentamiento que se va a presentar en función de la velocidad del soldador que directamente va a incluir para la metalurgia de la soldadura. Analizamos los procesos de fase líquida y la fase variable. Intervienen en la fusión y solidificación de la unión con soldadura. En los aceros, es una aleación de hierro-carbono con un contenido, en este último, inferior al 2.10%. En ciertos casos, por ejemplo, nosotros, de acuerdo al tipo de material que vamos a soldar, generalmente lo que se tiene que realizar es hacer el análisis correspondiente de la colada, que viene en la especificación indicada de el material de acuerdo a la importación en el cual ha sido fabricado. Para lo cual nosotros necesitamos hacer el análisis para poder ubicar directamente qué tipo de electrodo es el que se va a utilizar para realizar la junta. Y que puede tener además otros elementos alantes que influyen la forma más o menos importante en sus propiedades químicas, físicas y mecánicas. Aceros al carbono, bajo, medio, alto. Aceros alados, aceros baja aleación y aceros de alta aleación. Según la clasificación, los términos usados normalmente en la clasificación de productos de acero, según la norma DIN 16006, se distingue. Aceros no alados son aquellos con contenido menores al 0.5% de silicio, 0.8% de magnesio, 0.1% de aluminio, wolframio, 0.25% de cobre. Aceros aleados son aquellos que sobrepasan las proporciones citadas en los cuales se les ha añadido cromo, níquel, molibdeno o titanio. Distinguiéndose entre estos. Aceros de baja aleación, cuando proporción de elementos salientes no sobrepasan el 5%. Y aceros de alta aleación, cuando la proporción aleantes superan el 5%. La soldadura por fusión, metal base, no sufrió alteraciones por el calor aportado. El metal de aporte, o metal que fundió, la zona de calor que va a tener, el cambio físico detectable o significativo. Obtención de estructuras distintas al metal. Ciclo térmico de la soldadura. Tenemos la soldadura, donde vamos a tener directamente la forma que presenta en la soldadura SMAUT que con nuestro electrodo. Tenemos la soldadura, el proceso de microfusión, complejo de ciclos térmicos de metal base, el rápido cambio de temperatura, variados tratamientos térmicos al metal base. Lo que nosotros generalmente realizamos es de acuerdo al tipo de electrodo, directamente vemos la velocidad en la cual nosotros vamos a realizar nuestro trabajo, ¿no? De esa manera. Bueno, ya se nos abrió la planilla para poder... un poco pesada. Bueno, continuamos mientras tanto, estoy abriendo. Entonces vamos a tener el ciclo térmico de la soldadura, que vamos a dar distintos tipos de procesos de recristalización, ¿no? Que se nos va a presentar dentro de ese sistema. Ahora sí, rápidamente. Aquí vamos a ver una planilla que, bueno, no es una de las más completas. Se tiene una planilla muy bien elaborada para hacer el análisis de costos directamente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vemos aquí, tenemos obras mecánicas que dicen, ¿no? Limpieza de tanque, desmontado, limpieza de tanque, medición de espesores, montaje de tapas sellados, soldados de línea. De obras civiles, bueno, eso ya no tiene nada que ver, en el cual nosotros hacemos los distintos precios unitarios que vamos a tener. Si nos fijamos aquí en la parte inferior, tenemos precio unitario
por la parte mecánica, precio unitario de encampamentos, tabla general y costo para hacer el cálculo para soldadura de pipe. Vamos a ver uno de estos. ¿Ok? Taller de mantenimiento, andamios, vamos a ver limpieza de tanque, a ver si hay una soldadura, medición de espesores, montaje de tapa de sellado, bueno, andamio de bomba de agua, y aquí. Aquí tenemos una línea, por ejemplo, ¿ya? En el cual nosotros vemos aquí materiales diversos que vamos a tener, estamos haciendo una asignación de costos para los materiales. Para una cañería en metros son 6 metros que se va a utilizar y algunos gastos varios que vamos a presentar. Para lo cual nosotros utilizamos la mano de obra. Tenemos armadores, soldador especialista, supervisor de seguridad, alineador o cañista, inspector de radiografía y los ayudantes. Esto viene a ser los costos directos, ¿no? Más la parte de equipos, amoladora, motosoldadora, camión pluma, camioneta, equipos menores. Para poder realizar esta actividad que vendría a ser soldador la línea, esta de acá, nosotros hacemos la asignación de los tiempos. ¿Qué tiempo va a ser cada una de las actividades que se van a presentar? Y cómo es la participación de cada uno de los trabajadores dentro del trabajo de la línea que se va a hacer. En este caso tenemos gastos directos y tenemos los gastos indirectos que vienen a ser los gastos generales, utilidad, impuestos, y aquí tenemos cargas sociales e impuestos a la mano. Para lo cual nosotros sacamos un costo de la actividad. Para hacer la soldadura de esta línea nos sale $5,376, haciendo la asignación directamente de tiempos para cada uno, tanto de la mano de obra como la parte de equipos y maquinarias que vamos a utilizar, y más la compra de materiales. Pero para hacer esto nosotros tenemos que realizar dentro de una tabla general, la tabla de personal, donde tenemos la tabla de personal, en el cual nosotros vamos a ver, vemos, tenemos la asignación, ayudantes, soldadores, operador autosumergido, armadores, cañitas, motosierristas, todo, ¿no? En este caso nosotros vamos a hacer un soldador CG, que va a ser soldador de hilo. En el caso de su trabajo ustedes, solamente va a ser un 5G, que podemos hacer con un sueldo aproximadamente de 4.500 bolivianos mes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes le van a pagar al soldador 4.500 bolivianos en ese momento, ¿no? Pero sin embargo, eso no quiere decir que ustedes, para considerar su costo, directamente ser sobre 4.500. Tienen que tener en consideración los beneficios sociales, caja, FP, indemnización aguinaldo, ¿sí? El uso de la entrega de PP, camisa, pantalón y botines, ¿no? Luego, tenemos aquí equipo de seguridad, protección nasal, guantes, gafas, protector de video, casco, ¿no? Recargo por días feriados y domingos, o trabajo, si es trabajo nocturno, habría que aumentar alimentación y transporte. El cual, si nosotros, este trabajador, teníamos 4.500, que vendría a ser el de acá, ¿no? Este aquí. Sus por mes son 887 y sus por hora nos daba 427. ¿No? Pero aquí ya está con los beneficios. Si nosotros sacamos directamente, vamos a hacerlo aquí, sí, todo vamos a sacar, más entre 26 días, entre 6.96. Wow. Ok, no está pasado. Entre 26, 173, más
entre 6.96. 24, ¿no? Nosotros estamos entre 26 días, viene a ser dólares el día, y esto va a ser entre 8 horas. Sale 3.11. ¿Ok? Tenemos 3.11 dólares, lo que nosotros tenemos que asignarle a esa persona el precio unitario que le vamos a dar por hora. Pero sin embargo, si nosotros nos fijamos que era este de aquí, al final, de acuerdo con todas las verificaciones, nos sale de 3, se nos va a 5.04 dólares el precio. ¿Por qué? Por la asignación que nosotros le vamos a dar directamente, tanto con los equipos de protección, o sea, casi aproximadamente un 80%, entre 70 y 80% más del costo que nosotros estamos aplicando. Para lo cual, la parte de trabajo que nosotros vamos a realizar por realizar una soldadura, vamos a tener que directamente el soldador, suponiendo que nuestro trabajo solamente va a ser soldar directamente materiales delgados, entonces, y vamos a tardar 1 hora, entonces esa hora directamente va a costar 5.04. Solamente de ese soldador, sin ningún otro tipo de impuestos ni ganancia que tú obtengas. Y tú vas a ganar, entonces aquí hay que darle cuánto quieres de utilidad vas a tener, vas a tener directamente luz, agua y un montón de otras cosas. Entonces se va a subir más, casi al doble. Por eso generalmente muchas veces se hace el costo, se hace por peso también. Entonces de esa manera se van haciendo los precios unitarios del cual vamos a sacar el costo de trabajo que se va a tener. Entonces, no quiere decir eso que directamente el soldador va a decir, ustedes van a hacer su unión, va a decir, ya está la soldadura. ¿Cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto cuesta mi tiempo? ¿Sí? Entonces tiene que saber exactamente cuál es el costo que ustedes van a tener. Ahora, si va a hacer el costo de piping, de la misma manera, también, aquí se tiene que hacer, entonces tiene toda una tabla directamente de costos. ¿Ok? De esa manera. El cual, si nosotros nos fijamos, tenemos costos sin impuestos y costo por pulgada. Aquí aproximadamente sale 8.78 dólares la pulgada. ¿Mm? Pero va a ir variando directamente en función de qué? En función del diámetro que nosotros vamos a tener, del espesor que se va a presentar, y de acuerdo a ese espesor vamos a tener distintos números de pasada, ¿no? Entonces, o uno hacen directamente por pulgada o hacen por hora, de acuerdo a las condiciones que van a realizar de su trabajo, de su proyecto, ¿no? Entonces, se tendría que desarrollar exactamente cuál es el personal que van a utilizar, de qué manera lo van a utilizar, cuánto va a ser el tiempo en función de el trabajo que ustedes van a tener. ¿Lo entienden, no? ¿Ok? Entonces, por eso les decía de que cuando se hace cualquier tipo de trabajo hay que tener, ustedes tienen que hacer la evaluación de costo, beneficios que se va a presentar. En el caso de las uniones, si ustedes van a desarrollar un proyecto, van a hacer la cantidad de materiales que van a gastar, la cantidad de consumibles que van a sacar, el costo de mano de obra que van a tener y el costo de equipos para poder desarrollar. Entonces ahí van a sacar exactamente cuánto es el costo que van a gastar en sí para poder construir. Y una vez sacado eso, pueden hacer una cotización con unidades similares o con cosas similares y van a sacar directamente cuál es la diferencia. Muchas veces sale más factible comprarlo del hecho que si no se hace una buena planificación. ¿Ya? ¿Me entienden, no?
Ok, de acuerdo. Bueno, continuamos. Factores que influyen en el ciclo térmico. El amperaje, el voltaje, la velocidad de soldadura o el precalentamiento. Esto afecta directamente a la estructura del metal, de acuerdo al aporte térmico total. El aporte térmico por arco, regulación del ciclo térmico, donde tenemos que el aporte térmico que nosotros vamos a tener tiene que ser el voltaje, el amperaje, entre la velocidad del accionamiento que directamente nosotros, la velocidad de soldeo que vamos a presentar. De esa manera. La distribución de temperatura y la velocidad de enfriamiento está en cada zona influenciada por el aporte de energía que se va a presentar, la temperatura inicial en el cual nosotros estamos iniciando nuestro trabajo, la geometría de la junta, espesor y forma. Si es bastante grueso, entonces qué bisel vamos a tener, y de esa manera vamos a tener exactamente el número de pasadas que se va a dar y de qué manera vamos a recalentar nuestro material. Luego vienen a ser las características térmicas del material, el diámetro del electrodo y condiciones particulares del enfriamiento. Si nosotros utilizamos para poder desarrollar nuestro trabajo, son bastante gruesos, utilizamos electrodos de 4 milímetros, tenemos mayor amperaje, para lo cual directamente nosotros vamos a dar mayor temperatura. Y si es más grueso, vamos a dar mayor cantidad de pasadas. Y si estamos haciendo los trabajos, por ejemplo, en el día, tenemos una temperatura que directamente va a influir para el enfriamiento. Pero si en el intermedio que nosotros tenemos una bajada de temperatura, entonces también influye directamente en la recristalización de nuestro material. Factores que influyen en el ciclo térmico. A mayor aporte térmico total, menor velocidad de enfriamiento. A mayor espesor o suma de espesores de la junta, a mayor conductividad térmica del metal. Entonces, hay que relacionar la velocidad de soldeo con la regulación del amperaje. Para que, si nosotros aumentamos el amperaje, la velocidad de soldeo tendría que ser un poco más rápida. Pero si nosotros bajamos la intensidad de corriente, entonces la velocidad tiene que ser más lenta, ¿no? En el cual nosotros tenemos que hacer la verificación del soldeo que vamos a realizar dentro de nuestras uniones. Isotrema es una chapa soldada. Corresponde a una soldadura realizada sobre chapa de acero de media o de 12.7 con una temperatura inicial de 27 grados. El tipo de soldadura, electrodo manual. El diámetro del electrodo, 5 milímetros. Una intensidad de corriente de 200 amperes. Una velocidad de 25 esta es la velocidad 7.5 centímetros por minuto, y esto viene a ser el voltaje, ¿no? 25 voltios. ¿Ok? De esa manera. Para lo cual, cuando nosotros empezamos a soldar, vamos a tener 1370 en la parte de la orilla del charco siguiente. Luego tenemos 1090 y energía del arco 440.000 joules por centímetro. Aquí tenemos 815 y conforme nos vamos alejando tenemos 540. Aquí vemos el calor que vamos a hacer, también tenemos 40.000 joules por centímetro, ¿no? Entonces, en función de eso, vamos a tener directamente el calentamiento que vamos a dar. Mientras más amperaje tenemos, vamos a subir más la temperatura de soldeo dentro de nuestro material base. ¿Y qué hace eso? Eso afecta directamente a la conformación de granos de acuerdo a la velocidad. Nosotros podemos tener, si hacemos una rápida bajada
de nuestro unión, directamente vamos a ver en el diagrama de hidrocarbono que se va de la austenita directamente va a pasar a la martensita. Entonces, se va a tratar de quedar como cuerpo centrado. Lo que nosotros más queremos es que haga la transición, que sea de cuerpo centrado, caras centradas, hasta llegar a un mar compacto, que es la parte dúctil que vamos a tener. En caso de que se tiene que hacer un relleno constante, lo que va a ocurrir es que directamente nosotros tenemos que hacer un normalizado posterior para hacer el aliviado de tensiones dentro de nuestras unidades. Isotérmico de chapa soldada corresponde a una soldadura realizada sobre chapa de acero de 12.7 milímetros. ¿No? Es lo que estamos viendo directamente, lo mismo que hemos visto anteriormente. La distancia que vamos a tener directamente desde el centro hacia la orilla del calentamiento. Si aumentamos la temperatura, podemos llegar a fundir. Si no se nos chorrea directamente, esto va a aumentar. Entonces la zona de calentamiento va a ser mayor. Y eso hace que directamente en la zona del cordón que vamos a tener aquí y la zona afectada por este va a ser directamente una variación del material base que pasó. Para lo cual es tratar de evitar que haya la expansión directamente hacia la zona que nosotros no debemos afectar. En este caso estamos viendo que está dando el avance hacia eso, pero puede ser que de acuerdo a la regulación que nosotros tenemos. El precalentamiento es la principal defensa contra la fisuración inducida por el hidrógeno. En ciertos materiales es necesario que indique, de acuerdo al procedimiento, que se tiene que realizar un precalentamiento para realizar la soldadura. Entonces, de esta manera es que directamente nosotros hacemos el precalentamiento, luego se hace la soldadura y también realizar un posterior que el enfriamiento no sea rápido para evitar que haya tensiones o haya fisuras dentro de cada uno de los cordones que vamos a tener. Disminuye la velocidad de enfriamiento en el metal de soldadura y de lanzar. El resultado es una microestructura más dúctil y resistente a la fisura. Lo que a nosotros más nos interesa es que sea dúctil nuestra unidad. Disminuye las tensiones residuales al reducir las diferencias de temperatura entre el metal de soldadura y el metal base. Entonces, de esa manera. Mantiene el acero a una temperatura superior a aquellas por debajo de la cual ocurre la fractura frágil. Compensa las pérdidas de calor en secciones gruesas del acero, y especialmente en aleaciones de cobre y aluminio, de alta conductividad térmica, evitando las fallas por falta de fusión del material base. Reduce la porosidad debido a la presencia de humedad en la junta soldada. El tratamiento post-soldadura. Disminuir la dureza de la zona afectada por el calor en el metal de soldadura y en el metal base, aumentando la resistencia a la corrosión y a la fisuración por corrosión bajo tensión. Al eliminar las tensiones residuales, aumentar la estabilidad, dimensionar la estructura soldada y mecanizada. Al eliminar tensiones residuales, disminuye la triaxilidad y aumenta la tenacidad del material y la resistencia a la fisuración del mismo. Las estructuras cristalinas que se presentan vienen a ser cuerpo centrado, cara centrada y hexagonal compacto. En función del enfriamiento se presentan directamente variaciones estructurales dentro de cada uno de los conforme se va realizando el enfriamiento. Muchas veces, si el enfriamiento es rápido, directamente se puede mantener en cara centrada o en cuerpo centrado y no llega a ser hexagonal compacto. Si nosotros analizamos la unión que vamos a tener de cuántos átomos entran en acción para evitar que se pueda romper, en el cara centrada solamente tenemos 2 átomos. En este caso tenemos nosotros 1, 2, 3, 4 átomos. En este caso tenemos 6 átomos. Entonces directamente
Esto nos incluye mucho mejor para que tengamos mejor agarre dentro del material. El crecimiento dendrítico de un cristal, evidentemente se va haciendo la conformación dendrítica de acuerdo al enfriamiento que se va a presentar. El inicio y crecimiento dendrítico de un metal impuro, cuando llegamos nosotros directamente a una temperatura que está por encima del estado líquido, vamos a tener de esta manera líquido. Y conforme vamos enfriando, empiezan a aparecer los primeros cristales de los protones y se va conformando directamente con los electrones y va haciendo las estructuras cristalográficas de acuerdo al tipo de grafo. Aquí, por ejemplo, a formación de rechupes tiende a seguir la forma de los brazos dendríticos. Ve porosidades gaseosas que presentan en cualquier punto. Perdón, ahí está, dendrítico y las porosidades. Entonces, se va viendo directamente la conformación que puede presentar directamente por los enfriamientos o la humedad o directamente la formación de escoria. Ejemplo de solubilidad total, vamos a tener directamente aquí un diagrama de dos fases, líquido más sólido, de acuerdo al enfriamiento, vamos a tener directamente esta parte líquido. Aquí se empieza a presentar la parte sólida, los primeros cristales, y conforme vamos bajando, empieza a tener ya otro tipo de cristales. En este caso viene a ser cobre-níquel, ¿no? Aquí tenemos cobre y aquí tenemos níquel. Sí, aquí 100% de níquel y 100% de cobre. Y conforme vamos avanzando, va haciendo las variaciones según la regla de la palanca, para sacar el porcentaje de cuánto de níquel y cuánto de cobre que se va a presentar de acuerdo a las distintas fases. ¿Okay? De esta manera. En este caso, vemos directamente que donde tenemos un eutéctico, presentan distintas fases de acuerdo a las composiciones. Aquí tenemos líquido, aquí empiezan a aparecer los primeros cristales y van creciendo directamente los cristales hasta la conformación de la solidificación. En el eutéctico aquí presentan esta estructura total, que va a presentar en esta parte. De acuerdo a ese porcentaje tenemos la nuclearizada y eutéctico. Entonces, aquí tenemos el líquido más sólido, y aquí tenemos directamente el sólido. En el diagrama hierro-carbono, nosotros lo que realizamos, si vamos a hacer una colada, estamos saliendo, tenemos que estar en el líquido. Pero generalmente todos los procesos que nosotros desarrollamos, normalizados, soldados, dentro de este viene a ser en esta zona. ¿Ya? Esto viene a ser los aceros hipoeutectoides y los hipereutéctoides. Esto viene a ser un punto eutectoide. Este viene a ser un peritéctico y viene a ser el eutéctico. Aquí tenemos el hierro delta, el ferrita delta y el ferrita alfa. Entonces, aquí tenemos la austenita, aquí tenemos perlita más ferrita, aquí perlita más cementita, en función del porcentaje y de acuerdo al enfriamiento que vamos a tener dentro de nuestra unión que se va a presentar. Componentes y contribuyentes del acero reciben nombre de componentes de los aceros, los distintos elementos que forman, como por ejemplo el hierro, carbono, manganeso, silicio, azufre, níquel, cromo, molibdeno. Generalmente son pequeñísimos los componentes que van entrando en porcentajes bastante bajos y son granos más pequeños que se van introduciendo directamente en los internos. Y de acuerdo al tipo de material que nosotros solicitamos en las tablas de fabricación de la ACTM, entonces ahí vemos directamente cómo va a ir variando. Bueno. No necesariamente, por ejemplo, la 36, si nosotros hacemos el análisis, vamos a ver rápidamente y vamos a quedarnos ahí. Wow. Bingo.
Vamos a ver. Y acero a 36. Vamos a ver. Características y propiedades, a ver si sale aquí. Bueno, aquí está. Bueno. Este es 76. Sí. A ver si nos sale. Aquí. Vamos a ver. Vemos aquí, por ejemplo, el acero a 36 es un acero estructural, el carbono, utilizando construcción, estructuras metálicas, puentes, torres de energía, torres para comunicación, edificaciones remachadas, atornilladas. Los bichos. Y el cual, bien, composición química de la colada, o sea, es lo que nos está indicando directamente nuestro material. Carbono, 0,26%, máximo. Manganeso, no hay requisito. Fósforo, 0,04 máximo. Azufre, 0,05. Silicio, 0,40 y cobre, 0,20 mil. Entonces, eso vienen a ser las composiciones que directamente tenemos en los aceros a 36. Por eso, ese tipo de acero vienen a ser los más útiles que se tienen, aparte de eso, de que son bastante fáciles de poder soldar, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos las composiciones y directamente el tipo de material con el cual vamos a soldar. Y dentro de eso, nosotros hacemos la elección del tipo de electrodo para poder realizar la soldadura de ese tipo de material. Y en función de eso también nosotros obtenemos el tipo, el diámetro en función del espesor del trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Dentro de esto lo constituyen de los aceros distintos tipos de granos o cristales, producto de la combinación de distintos componentes y de distintas proporciones, cada uno de los cuales tiene composición y características determinadas. Es lo que, por ejemplo, nosotros estábamos pasando la materia de metalurgia física con los de ciencia de los materiales y metalurgia. Y dentro de eso tenemos ahí una persona que está realizando unas horas para hacer su doctorado. Y con el cual él participa de las clases y hacemos los comentarios necesarios, vamos haciendo para ver más o menos cuál es el nivel que nosotros tenemos y el nivel que él ya ha salido, que ya trabaja en las lomas, encargado de la producción de la planta, ¿no? Ahí en Buenavista, ¿no? Y de acuerdo más o menos a lo que nos explicaban nosotros, ellos utilizan el A36, pero lo que hacen no hacen directamente por tracción. Lo que están haciendo es la transformación directamente del material que les llega para que ellos puedan hacer la transformación y solamente están sacando materiales de mayor dureza, que es para los aceros de construcción, que son los corrugados. Y ellos lo hacen simplemente por calentamiento y enfriamiento, que lo hacen en la parte interna, viene a ser a 36 normal, pero en la parte externa directamente se lo está haciendo como un templado. Y de esa manera ellos están dándole la dureza necesaria para que pueda resistir en función de los aglomerados que viene a ser la parte de los hormigones. Porque ustedes saben, no pueden colocar un metal dúctil con un frágil. El hormigón es frágil. Y el fierro tiene que ser frágil. Y tiene que evitar que se pueda mover. Porque bastante que tenga un pequeño movimiento, va a fisurar el hormigón y directamente vamos a tener falla estructural dentro de la construcción del edificio, lo que sea.
Entonces, por eso es que nosotros hacemos el análisis correspondiente para distintas cosas. Pero tampoco podemos construir un tinglado con un acero corrugado. ¿Por qué? Porque el tinglado generalmente tiene movimiento. La dinámica, y generalmente el peor enemigo de eso viene a ser el viento. Y eso hace que el movimiento directamente, como es frágil, al moverse desprende energía, ¿no? Como es templado, entonces los granos son más pequeños en la parte externa. Y en muchos casos son deformados, entonces se mueve y se vuelve. Y ahí, al reconformarse, hay una pequeña fisura. Y esa fisura empieza a se rompe. Por eso, las partes con tinción que se realizan para la parte tinglados generalmente tienen que ser con fierro liso o dulce que vendría a ser. Al igual también con la parte estructural de la parte de construcción de edificios, con perfilería en I, perfil C, solamente son conformados, pero sin embargo son a 36 normales. Ok, ya también les dije que si ustedes quieren hacer algún tipo de trabajo, podemos ir a visitar ahí a la metalmecánica, donde tienen dobladoras, plegadoras, cortadoras, cilindradoras, y podríamos ir, se podría ir un día, ¿no? Por ejemplo, si hacen algún tipo de trabajo que quieren hacer un plegado, bueno, ahí sí tendríamos que cada golpe está 7 bolivianos, ¿no? Para cortar, para doblar, todo eso. Bueno, el día de ahora no les pude mostrar, se me pasó, debido a que estaba la otra gente de la materia de soldadura, y entonces había las otras cosas que estaban en la parte interna para poder ver. Pero vamos a ver lo que van a hacer la cilindradora y vamos a hacer la comparación que se tiene. ¿Alguna consulta? Todo claro, ingeniero. ¿No hay más? Listo, entonces, jóvenes. Entonces, espero la decisión para ver si hay grupos que quieren para el día lunes, martes o miércoles. Generalmente, a ver un ratito. Lo que pasa es que en la mañana no se puede, porque pasan ahí otras materias, ¿no? Otro grupo. Podría ser el día lunes desde las 2 hasta las 4. El martes desde las 2 hasta las 4 también. El miércoles desde las 2 hasta las 4. El jueves ya un poco más complicado. Y el viernes de 2 a las 4. Lunes, martes, miércoles y viernes. ¿Ok? Hola, oye, ¿no me dejan entrar? Sí, ingeniero. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿ya? Ingeniero. Bueno. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.